Me propongo compartir una palabra que entiendo que es la instrucción que Dios me ha dado para ustedes, iglesia, y la he titulado En menos de una hora. ¿Qué tal si nos entrenamos juntos y lo decimos al unísono? Yo digo en menos y usted dice de una hora. Muy bien, en menos. Ese es el ensayito, el segundo sale mejor. En menos. En menos de una hora. Quiero compartirles una historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Seguramente usted lo ha escuchado. Y hoy vamos a transitar juntos por un episodio extraordinario que nos va a traer una referencia actual a nuestras vidas. Es conocido como el Camino de Emaús. De hecho, creo que hay un seminario o un evento que tiene ese nombre, Emaús. Muy bien, dice así, yo voy a estar leyendo de la versión internacional. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios les impidió que lo reconocieran. Y Él, ¿quién es Él? Jesús les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y Jesús pregunta, ¿qué cosas? Las cosas que sucedieron a Jesús, contestan ellos. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a todo Israel, pero todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas de las mujeres de nuestro grupo, diga conmigo, de nuestro grupo, de nuestra Hadassah, fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este domingo, día del Señor. Y gracias porque tú eres el motivo de que estemos aquí. Gracias, Señor, por esta escena tan relevante en tu palabra, que nos acercamos hoy a caminar. Te pido que a través de la palabra y el poder que reside en la predicación de ella, hables a nuestros corazones. Te pido que toda resistencia, Señor, sea desmantelada por el poder de tu nombre, y que todo lo que tú deseas fijar, sembrar, sellar en nuestro corazón y en nuestro espíritu en esta hora sea sin estorbo. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Dios dice amén. Amén, aleluya. Bueno, ¿listos para que caminemos de Jerusalén a Emaús? Hay una distancia de 7 millas, 12 kilómetros o 60 estadios, de la forma como usted desee medirlo. 7 millas, 12 kilómetros o 60 estadios.
Era el día de resurrección. Muy pronto, en unos pocos días, estaremos celebrando, ¿no?, la Semana Mayor. Estaremos recordando todos los episodios y todos los eventos que acontecieron hace 2000 años atrás. Pero esta es una escena muy particular que se dupla en esta mañana. Eran dos hombres, no cualquiera. Eran dos hombres de los seguidores de Jesús, no simpatizantes del Evangelio. Eran parte del equipo de Jesús. Quizás no eran uno de los 12, pero eran parte del equipo de Jesús. ¿Cuántos están acá siendo seguidores de Jesús? Así que probablemente usted y yo somos como esos dos. Iban caminando de Jerusalén rumbo a Emaús, pero no iban de cualquier manera. Iban afligidos, tristes, sentían la derrota en sus caras. Ellos transitando el camino de la desesperanza, el camino donde las cosas buenas que sucedieron por 3 años llegaron a su fin, según ellos entendían. Parecía que la crucifixión de Jesús había eliminado todas las esperanzas mesiánicas. Ese camino de Jerusalén a Emaús, usted y yo lo hemos recorrido alguna vez, o probablemente usted se encuentra transitando en medio de esas 7 millas. ¿Cómo les gusta más en México? ¿En millas o en kilómetros? Ok, pues en uno de esos 12 kilómetros usted se encuentra. No sé si vas en el primero, en el segundo o ya casi en el 10º. Y iban recapitulando, iban hablando, pero ellos no se dieron cuenta que un tercer caminante estaba interesado en unirse a ese coro, en unirse a esa caminata. Yo lo llamo a esa jornada. Pero ese tercer forastero era Jesús. Ellos no lo reconocieron y Él es el que se acerca. Qué impresionante, porque Jesús sigue haciendo exactamente lo mismo, iglesia. Tú no encuentras a Jesús, Jesús te encontró a ti. Tú eres el proyecto de Jesús y Él se acerca a tu jornada. Y tiene una expresión para romper el hielo. Él es experto rompiendo el hielo. ¿Se acuerdan cómo rompió el hielo con la samaritana? Dame agüita. Ahora le dice a estos dos: cuéntenme, ¿de qué es que hablan tan apasionadamente? Jesús está interesado en saber cuál es la historia que estás recorriendo en este momento de tu jornada. ¿Cuál es el tema que estás pronunciando día tras día? ¿Qué es lo que te trae tan trastornado o trastornada? ¿De qué hablan tan apasionadamente? Y entonces ellos se detuvieron un momento, pero impresionados era por la pregunta de este tercer forastero, de este tercer caminante, sin que ellos pudieran reconocer que era Jesús. Sus ojos estaban velados, dice una versión. Y entonces ellos le dicen: no puede ser, ¿en qué mundo tú vives? Claro, esto es parafraseado Martica, ¿no? Versión Martica 2020. ¿En qué mundo tú vives? ¿Cómo así? ¿No has visto? Es tendencia en las redes sociales. El mundo entero solamente habla de lo que está pasando en el mundo. Hay temor, hay pánico, hay paranoia. Ya no hay rollos de papel higiénico en Estados Unidos. El coronavirus tiene no solamente haciendo que las personas tengan probablemente pues que estar recluidas en sus casas en algunos países del mundo, sino que está corriendo un temor, está paralizando la gente, está trayendo malas noticias a los empresarios, a la gente, las finanzas, la economía del mundo está en caos. ¿De qué hablas tan apasionadamente? ¿En qué mundo vives, forastero? Las redes sociales no hablan de otra cosa. Las revistas y los periódicos encabezan sus principales titulares con la noticia de moda. ¿No te has dado cuenta? Tengo la demanda de divorcio, tengo la quiebra encima, hay una división en mi casa, acabo de descubrir que mi esposo me es infiel, acabo de entender que mis hijos no están por el camino correcto. ¿De qué hablas? ¿No sabes lo que acontece? Ellos empezaron a resumir exactamente lo que había paralizado sus vidas, lo que parecía ser el fracaso de su fe. Las malas noticias les había golpeado. ¿No oíste de Jesús el Nazareno? Hombre poderoso en palabra y en obras, un gran profeta. Ya le bajaron de categoría. Ya no era el Mesías, ahora era profeta.
Pero los líderes y los sacerdotes lo encontraron culpable y lo crucificaron, y esto sucedió hace 3 días. Claro, hay un rumor, algunas de las mujeres hadasas madrugaron temprano y dicen que no estaba el cuerpo y que ángeles les hablaron y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado. Y vinieron corriendo, y varios de los hombres de nuestro equipo fueron y comprobaron. Sin embargo, eso no los hizo detener. Seguían caminando. ¿A dónde? A Emaús. ¿Sabes que Jerusalén curiosamente se encuentra aproximadamente a 650 metros por arriba del nivel del mar? Y Emaús, por lo tanto, está geográficamente descendente. Pero ese Emaús representa el camino que usted y yo hemos recorrido muchas veces, que está descendente espiritualmente. Conocemos las obras, conocemos las palabras, venimos a la iglesia, nos inscribimos en nuestros congresos, pero estamos caminando de vuelta a casa con un balance de pérdida, un balance cero, un balance donde dice: y teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Ese teníamos la esperanza es claramente una persona que ha claudicado. Teníamos la esperanza de que tuviéramos una respuesta de Dios. Es la conclusión de una familia que se da por vencida. Es el que arroja su manto ministerial. Es la mujer que siente que sus días llegaron al final. Ese teníamos la esperanza es la expresión que usted y yo hemos repetido alguna vez en la vida. Pero la buena noticia es que Jesús sigue en nuestra jornada. Está a nuestro lado, va caminando con nosotros. A veces no le vemos y no entendemos el proceso, pero eso no invalida su presencia. Aleluya. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el final. Y cuando terminamos esos argumentos en los que somos a veces expertos, ¿no? Suenan tan convincentes al oído humano. Sacamos la pandereta del autoconmiseración. Cuando terminamos los argumentos, entonces empiezan los de Jesús. Y Jesús los encabeza diciendo: qué necios son. Y creo que esta mañana nos lo está diciendo a más de uno. Qué necio eres. O qué necia eres. Qué terco eres, como dirían en México. Qué resistente eres. Y empezó una dinámica que quiero que revisemos juntos. Son tres niveles para que lleguemos a la tesis principal de ese mensaje. La primera es: y empezó a abrirles las escrituras. Dice: era necesario. Ahora, mientras estaba allí en el cuarto adorando y conectándome con el Espíritu Santo y encomendando este momento al Señor, oía como la salmista Carmen Gloria estaba siendo guiada por el Espíritu y cantaba y decía: era necesario, era necesario. Y yo decía: qué bueno, Señor, que estamos conectadas en el Espíritu, porque fue la frase que Jesús le dijo a ellos: es que era necesario que todas estas cosas acontecieran al Mesías antes de entrar en su gloria. Y yo te quiero decir de parte de Dios en esta hora: era necesario que te pasara toda esa historia que te ha tocado transitar, porque si no, seguramente no estarías aquí. Aleluya. Sí, era necesario. Las bendiciones del quebrantamiento a veces son necesarias. Así que Jesús empezó a hablarles de las escrituras. Imagínense ustedes cuánto se demorarían. A ver, los fits, los atletas aquí, ¿cuánto se demoran en recorrer 12 kilómetros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? No. ¿Cuál 1 hora? Son 4 horas. A un buen ritmo. Caminando a un buen ritmo, aproximadamente 4 horas sin parar. Sin embargo, creo que ellos se demoraron, esta es mi apreciación personal, de 5 a 6. Porque si una cosa es caminar determinado en llegar a un lugar, y otra cosa es caminar conversadito.
Y resulta ser que Jesús les iba dando un seminario presencial. Dice que les empezó a abrir las escrituras y les empezó a aclarar desde Moisés por todos los profetas acerca de lo que las escrituras hablaban de él. Así que pues yo no pretendo estar 6 horas delante de ustedes, pero espero en 3 minutos decirle lo que pude resumir de cómo la palabra habla de que Jesús es el hilo conductor y todo se trata de él. ¿Me acompañan? A sus marcas, listo, arrancamos. Génesis lo vemos como la simiente prometida de la mujer, quien aplastará a la serpiente. Éxodo lo vemos como la Pascua, el verdadero cordero pascual sacrificado por nuestros pecados. Levítico como nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos y quien nos representa ante Dios. Números es la serpiente de bronce, la cual hay que mirar para ser salvo. Deuteronomio, el profeta más grande anunciado por Moisés en el capítulo 18. Josué es nuestro capitán de la salvación, quien nos introduce a nuestra heredad. Jueces es el mejor y perfecto juez, justo, el salvador, el libertador que necesitamos. Ruth es nuestro pariente redentor que nos redime pagando un altísimo precio para tener una boda con nosotros. Samuel es el hijo de David, cuyo reino es eterno. Reyes y Crónicas es el rey de reyes, el rey reinante, el perfecto monarca celestial. Esdras y Nehemías es el reconstructor y restaurador de los muros caídos. Esther, él es nuestro Mardoqueo, quien salva a su pueblo. Job lo vemos como el árbitro justo y el redentor que vive para siempre. Salmos es nuestro pastor, quien da su vida por las ovejas. Proverbios es la sabiduría de Dios. Eclesiastés es quien hace todo, que todo sea vanidad sobre vanidades. Cantar de los cantares es nuestro amado. Isaías es el siervo sufriente, el príncipe de paz, el experimentado en quebranto. Jeremías, a él lo vemos como el profeta que llora por amor a su pueblo. Ezequiel es el verdadero hijo del hombre. Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. Oseas lo vemos como el fiel y el perdonador, el esposo casado para siempre con una esposa aunque infiel. Joel es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amós, prendedor de fuego. Abdías, el poderoso para salvar. Jonás lo vemos como el mejor y perfecto misionero que predica salvación en el extranjero. Miqueas, el eterno salvador que nacería en Belén Efrata. Nahum, el vengador de los elegidos de Dios. Habacuc, el justo, quien nos hace vivir a nosotros por fe. Los justos por la fe vivirán. Sofonías, nuestro salvador en el día del Señor. Ageo es nuestro templo que hará venir a todos de todas las naciones. Zacarías es aquel quien traspasaron y al que mirarán el mismo, quien entró en un asno. Malaquías, el sol de justicia cuyo camino fue preparado por Juan el Bautista. Aleluya. Aleluya. Él es el hilo conductor de la historia. No hay contradicción. Todos los profetas en el Antiguo Testamento lo único que hicieron fue diseñar la sombra de lo que habría por venir. Así que Jesús se tomó en su cuerpo glorificado, el Cristo resucitado, la molestia de sumarse a tu ruta. No sé en qué punto de tu historia estás, en qué kilómetro de Jerusalén, que representa casa de paz, a tu Emaús, donde crees que allí será tu destino final. Y Jesús sigue contigo. Él va a tu paso, Él va a tu ritmo, pero en el camino te abre las escrituras. Primer paso, necesitamos volver a las escrituras. Necesitamos volver a la palabra, entender lo que Él dice. En medio de los procesos, Dios nos habla a través de su palabra y se revela a nuestras vidas. La palabra salvó mi vida. La palabra, cuando estaba a punto de morir de un paro respiratorio, se reveló a mi vida y me dijo: yo soy tu marido, tu hacedor, te cimentaré en justicia. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Su palabra es la que nos alimenta. Su palabra es la que nos da dirección. Su palabra es la que nos dice que ni ninguna pestilencia podrá contra nosotros, porque Él es nuestra sombra, Él es nuestro refugio. Es la palabra. Aleluya. Aleluya. Pero hay algo
más. Cuando llegaron a Emaús, fíjese bien la expresión del autor de Lucas. Dice, y Jesús hizo. ¿Eso qué significa? Que su verdadera intención no era seguir. Jesús hizo como que iba de largo y ellos le dijeron, ya oscurece, te ruego que te quedes con nosotros. Y sigue repitiéndose esa escena en nuestras vidas. Jesús hace, esperando tu voz, esperando tu invitación. ¿Es que Apocalipsis 3:20 pasó de moda? No, sigue siendo vigente. He aquí, yo estoy a la puerta de tu vida y llamo. Pero tú eres quien escuchas y el que tienes la decisión de abrir la puerta e invitar a Jesús para que Él cene contigo. Entonces ellos le dijeron, ya oscurece, quédate con nosotros. Y Jesús no dijo, ¿estás seguro? No quiero causar molestias. ¿Qué dijo Jesús? Ok. No se hizo de rogar. Esa es la buena noticia. Jesús no se hace de rogar. Solo falta tu invitación, tu compromiso, tu consagración a Él, para que Él diga, ahora sí. Y se desvió junto con ellos y llegaron ¿a dónde? A Emaús. ¿Cuál es tu Emaús? ¿Cuál es ese lugar donde crees que vas a tener refugio, pero que finalmente la decepción y el dilema te atraparon? Porque allí aparece una escena extraordinaria. Léala conmigo. Déjame leerla de mi Biblia, la Reina Valera. Dice así: llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo que quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ya conoces las escrituras, pero tienes que ir un paso más, iglesia. Es hora de aumentar y ser intencional en tu tiempo de comunión con Él. ¿Sabes qué hizo Jesús? Entró a la mesa con ellos, se sentó, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y dice que allí los ojos le fueron abiertos. Quiere decir que aunque conocían a Jesús, aunque lo acompañaron 3 años, aunque llevas viniendo a la iglesia una década, es hora de que tengas la revelación de un Cristo resucitado. Es hora de que entres a algo superior, a una atmósfera donde el pan de vida se revela a tu vida. Dice, y los ojos le fueron abiertos y le reconocieron. Hay un momento en nuestras vidas donde reconocemos que aunque no éramos conscientes, todo el tiempo Él estuvo en nuestro lado, que nos acompañó en el camino. Muchos de ustedes no estarían ni siquiera vivos si Jesús no hubiera estado a favor de su causa. Muchos de ustedes no estarían aquí si Jesús no los hubiera acompañado en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Llegó un instante donde ellos dijeron, con razón nuestro corazón ardía. ¿Saben qué es eso, no? Es la manifestación y la llenura que viene a consecuencia de conocer las escrituras y tener comunión con Jesús. Implícitamente, ¿qué sucede? La llenura del Espíritu Santo, la manifestación del Padre, a través de quien dijo que no nos dejaría solos, sino que dejaría con nosotros al Espíritu, quien sería nuestro guía, nuestro consolador, quien nos revelaría toda la verdad, nos conduce a la verdad, nos da testimonio de Jesucristo, nos redarguye de pecado. Entonces ahora la cosa se puso buena. Ahora tomó la dimensión extraordinaria y relevante. ¿Sabes qué? No es el camino que te demoraste en llegar de Jerusalén a Emaús.
No es la conversación, porque probablemente muchos de ustedes saben mucha Biblia y tienen expresiones religiosas y teológicamente correctas. Es la intimidad lo que modifica nuestra visión, lo que nos ajusta al 2020, la visión perfecta, la doble visión. Es la llenura del Espíritu Santo la que provoca algo que cambia tu historia para siempre. ¿Lo quieres leer conmigo? Mira cómo lo dice. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese mismo instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Diga conmigo: y en menos. No, usted dice de una hora. Y en menos. Y en menos. Y en menos. En menos de una hora, lo que te demoraste en recorrer el camino de tu vida, las 12 millas o los 12 kilómetros, Dios acortará el tiempo, Dios acelerará el tiempo y Dios te promocionará en menos de una hora. Cuando caminas en el conocimiento de Dios, cuando provocas la intimidad, cuando dejas que seas recipiente del Espíritu de Dios, en menos tu condición será movida a victoria. Aleluya. En menos de una hora llegarás a Jerusalén, llegarás al destino correcto, llegarás al lugar de paz. En menos de una hora Dios acelera los tiempos. En menos de una hora Abigail interceptó a David, porque cuando se montó en su asno con valentía y sabiduría, Dios le mostró un atajo y llegó en menos. José estuvo preso 13 años mientras fue esclavo y luego fue preso, fue reo. Parecía que sus 12 millas no terminarían nunca, y de repente lo manda a llamar el faraón, y en menos fue promovido de reo a primer ministro de Egipto. En menos de una hora tu situación cambiará, las puertas cerradas se abrirán, tu mente será alineada a principios de vida con convicción propia, y lo que te ha tocado luchar por toda una vida, en menos, yo no sé quién quiere arrebatar esta promesa de Dios que dice en menos de una hora, en menos de una hora. Aleluya. En menos de una hora. Aleluya. Dice el profeta Joel, capítulo 2: por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas en ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. En menos. Las nuevas cosas provienen de Dios. Nueva perspectiva, en menos. Nuevo destino, en menos. Los nuevos intereses, las nuevas relaciones, las nuevas intenciones, el nuevo deseo de servir al Rey, tu historia como un testimonio poderoso, en menos es tuyo, mijita, en menos de una hora. Entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte con todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Y te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. En menos
se logra más en un momento de favor que toda una vida de labor, en menos de una hora. Oh, yo no sé cuánto llevas caminando rumbo a Emaús, pero ese no es tu destino, ese no es tu lugar. Tú no fuiste creado, ni el propósito de Dios para ti es Emaús. Tu destino es Jerusalén, donde tu voz y tu experiencia se suma a los que vieron la tumba vacía. Dice que cuando ellos llegaron a Jerusalén, corrieron donde Pedro y le dijeron: es verdad, ha resucitado, nosotros lo vimos, es verdad, ha resucitado, caminó conmigo 12 kilómetros, es verdad, existe. Aleluya. Aleluya. El testimonio de estos dos hombres se sumó al testimonio de la primera iglesia. Es verdad, resucitado. Las hadasas no mintieron, las mujeres dijeron la verdad, caminaron con él. Ahora entendí todo. Nos habló de los profetas. Ahora la revelación se abrió ante mis ojos. La venda fue quitada, la ceguera desapareció, ya el dilema se esfumó. Ahora tengo una convicción precisa que Él prometió estar conmigo y está conmigo. Aleluya. Y en menos de una hora, lo que tus padres y tus antepasados no lograron conquistar, tú lo logras. Aleluya. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. En menos de una hora, el creador del cielo y de la tierra, el que dijo que con su palabra creó los cielos y con su aliento sostiene las estrellas, el que es capaz de juntar las aguas de los mares en tinajas y recoger el agua de los océanos en vasijas. Así lo expresa el salmista en el Salmo 33. Así de simple. Ese es capaz de modificar tu historia y hacer que en menos conquistes lo que no has podido conquistar en 12 años, en 12 generaciones, en 12 tiempos cualquiera que hayan sido. En menos de una hora. Cuando Dios decide destilar su buena bendición y abrir sus buenos tesoros sobre tu vida, sobre tu familia, porque has decidido caminar en la palabra, estar en comunión y ser lleno del Espíritu Santo, que solo los procesos en Dios lo provocan, que solo los procesos de Dios te llevan a ese nivel de búsqueda, de intimidad, de quebrantamiento, de oración, de ayuno. Entonces alabas a Dios por el proceso. Entonces dice el Señor que vaciará su bendición como desde las colinas que surcan y mojan todos los caminos y todas las áreas de tu vida. Dice: y los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Dios hace aceleradamente la recuperación de un cuerpo enfermo. ¿Cómo salió la cirugía? Bien. La recuperación será en menos de una hora. Los tratamientos médicos surtirán efecto en menos de una hora. La deuda, te contactarán y te dirán: queremos renegociar los intereses, queremos bajar la cantidad, en menos de una hora. Aleluya. Dios se apresura a cumplir sus promesas en este tiempo, porque es cuando sobreabunda el pecado. Pero nosotros somos la generación que nos ha tocado vivir la sobreabundancia de la gracia.
Habacuc 2:3 dice: y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento en menos, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, espérala, porque sin falta vendrá en menos de una hora. Aleluya. En menos de una hora. Así como José, de reo, de preso, de criminal a primer ministro de Egipto, en el nombre de Jesús yo declaro que muchos de aquí irán de arrendatario a propietario, de removido a promovido, de asistente a presidente, de mensajero a ejecutivo de cuentas, de servidor a mentor, de pueblos a naciones, en menos de una hora. Aleluya. Gracias, Jesús. Cuando vivimos en dependencia de Dios, cuando escuchamos su voz a través de su palabra, cuando provocamos tener intimidad con Él, que es el pan de vida que bajó del cielo, y cuando nos exponemos a la llenura de su Espíritu, entonces vivimos en la dependencia de Dios mismo, y Él se encarga de crear circunstancias favorables para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos entendieron que Maús finish? Se acabó. Tu lugar no es ahí, tu lugar es Jerusalén. Jesús es nuestro Jerusalén, lugar de paz. Mi paz les dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Él da es la que sobrepasa el entendimiento humano. Aleluya. Aleluya. ¿Están listos? No sé cuánto te demoraste en llegar a Emaús. Qué pereza, la misma historia, el mismo balance, la misma angustia. Pero hoy tienes la orden, y la orden es arrancar el camino de regreso a casa. Jerusalén espera por ti. Tienes la instrucción, no necesitas nada más. El tiempo es ya cumplido. La orden es: regresa, porque en menos de una hora estarás en tu destino, en el que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, para que tú allá, y tú también, y tú y toda su casa, y toda su iglesia en Tehuacán, Iglesia Bautista Bíblica IVV, puedan regresar y reclamar el destino que les espera en menos de una